Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 9 de junio, sí, ha pasado una semana y pico desde el último vídeo que subí, pero bueno, como dicen siempre, las cosas no vienen solas y ya sabíais el fallecimiento de mi perrete, ya sabíais que mi padre estaba enfermo, pero mi madre se cayó y se rompió la cadera, así que la han tenido que operar, he tenido que estar con ella. Y como siempre se dice, al mal tiempo, buena cara. Así que vamos a empezar por ver qué nos dicen las cartas para nosotros los escorpiones. Recuerda que este canal es para ti si eres de signo solar, ascendente o luna escorpio. Vamos a ver. Bueno, lo primero que nos dicen las cartas es que renacerás como el fénix. Qué buena carta, porque es verdad. Las cosas vienen pero terminan pasando. Y creo que esta carta es una carta maravillosa que nos avisa precisamente de que hemos pasado mucho o habéis pasado mucho, pero nos vamos a ir recuperando. Tanto yo como el canal como vosotros nos vamos a ir recuperando de todas esas cosas que nos han ido ocurriendo. Tener en cuenta que el renacer como el ave fénix es que aunque estemos en una situación muy mala, aunque estemos como en un hoyo, ¿no? Como a quien diría, estas cartas te están avisando de que vas a renacer, de que todo va a pasar y de que por fin nos vamos a recuperar. Luego te dicen que algo está a punto de terminar por ahora, pero no para siempre. Esta carta es indicio o indicativo de que algo va a terminar temporalmente. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser un trabajo que se vaya a terminar, pero es temporal, es decir, que os volverán a llamar. Y en el caso en el que sea, pues que tengas una relación de pareja o que estés viéndote con alguien y por desgracia eso vaya a terminar, también te están avisando las cartas de que es temporal, es decir, no pasa nada, las cosas ocurren, es temporal, no va a ser para siempre y en el caso en el que te dejes con tu pareja, como digo, será algo temporal. Luego te dicen que no eres una víctima, no, tú no eres una víctima, eres alguien maravilloso, maravillosa, alguien que renacerá de sus cenizas, y alguien que eres fuerte, no eres una víctima, eres una superviviente. Así que adelante, Escorpio, porque saldremos de todo esto con la cabeza muy bien alta. Luego te dicen que vas a empezar a ser un poco más independiente y más libre. ¿Qué te quiere decir esto? Quiere decirte que poco a poco las situaciones irán cambiando, poco a poco empezarás a notar esa libertad que tienes y poco a poco notarás que necesitas ser más independiente y más libre a la hora de tomar decisiones también, ¿no? Que muchas veces nos encabezonamos en tomar decisiones a la ligera o pensando más en los demás que en nosotros mismos. Bueno, pues empezaremos a tener como un poco más de privilegios y empezaremos a ser un poco más independientes. Luego nos hablan de tomar decisiones, tendrás que tomar una decisión importante, una decisión difícil. Esta decisión puede estar marcada por dos personas y tendrás que elegir a una de las dos. O será una decisión difícil de marcharte de casa o no, por esa independencia que te dicen que tienes. Esa decisión tendrás que tomarla con calma, ¿vale? Porque también pudiera ser que tengas la opción de tomar una decisión entre dos trabajos y tendrás que ver cuál es el trabajo que más o mejor te conviene. Luego, por otra parte, te dice que el tiempo ha llegado, que es el momento de actuar, es ahora. Es el momento de actuar, Escorpio, es el momento de tomar esas riendas, de lanzarte y de, como digo, de hacer las cosas que últimamente no querías hacer o que últimamente no podías hacer, ¿vale? Es hora de coger esas riendas, tomar las riendas de tu vida y tomar esa decisión. Lograrás grandes cosas en estos días, lograrás grandes
triunfos, ¿vale? Va a ocurrirte algo maravilloso dentro del trabajo y dentro de lo que es el terreno sentimental. Triunfarás en ambos sectores de tu vida, Escorpión, en estos próximos días, así que prepárate para esas grandes cosas que van a llegarte. Por otra, fíjate que no había leído la carta que viene debajo y te pone que llegarán noticias maravillosas a tu vida. Prepárate, como digo, porque grandes cosas van a llegarte y van a ocurrir cosas maravillosas. Puede ser que en el terreno sentimental te llegue el amor verdadero, aunque luego cuando veamos el tarot vamos a ampliar más esta información que nos está dando el oráculo, pero yo de verdad que creo que van a venir cosas muy buenas, maravillosas y muy bonitas para ti, Escorpio, y creo que grandes cambios importantes llegarán, como digo, tanto en el terreno económico, laboral, como en el terreno sentimental y personal. Fíjate que aquí te están hablando de que alguien te protege, ¿vale? Alguien te está protegiendo desde el cielo, Escorpio, y creo que eso también es muy bonito y es algo que no esperas, o quizás sí, porque puede ser que ya sepas quién es esa persona, ¿vale? Creo que ya sabes quién es esa persona que te está protegiendo desde el más allá. Tienes un ángel de la guarda que está luchando y protegiéndote a ti. Luego, por otra parte, la última carta del oráculo nos habla de ese muro que te pones para no sufrir. Es como que te pones una barrera y no dejas entrar a nadie. A veces, Escorpio, es necesario quizá tomar las riendas de tu vida, pero sobre todo tomar las decisiones correctas en cada uno de los momentos que te vienen. Vendrán momentos mejores y vendrán momentos peores, pero creo que es importante tomar las riendas de tu vida y, como digo, encauzarlas de una manera justa y de una manera, vayámoslo a llamar, elegante. No te pongas un muro para no sufrir, Escorpio. Vamos a intentar derribar ese muro y vamos a intentar salir y florecer, porque no eres una víctima, como te he dicho antes, eres alguien maravillosa y maravilloso. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Venga. Recuerda que estamos a 9 de junio. Vamos a ver. Bueno, ante todo nos están diciendo que vas a ser generoso y generosa con los demás, incluso más de lo que has sido hasta el día de hoy, que ya has sido bastante. Creo que si algo nos describe es la generosidad que solemos tener. A ver, habrá gente que diga que no, pero también será por los ascendentes, ¿vale? Porque no solamente tenemos que escuchar nuestro horóscopo solar, sino también nuestro ascendente, así que en el caso en el que tú seas ascendente Escorpio, también deberías de escuchar Escorpio, ¿vale? Porque, o si conoces a alguien que sea ascendente Escorpio, escúchalo, porque creo que sería interesante. Hay que ampliar la información con los dos, porque el ascendente es el que más caracteriza a la persona en cuestión de carácter, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy Escorpio y ascendente Tauro y soy bastante cabezota. Quiero las cosas y las quiero ya, y eso no me lo da Escorpio, eso me lo da mi ascendente Tauro. En el caso de esta lectura te dicen que vas a ser más generoso aún de lo que has sido hasta el día de hoy, que ya has sido bastante. Te dicen que vas a tener un conflicto interno entre lo que tu cabeza quiere y lo que tu corazón te pide, ¿vale? Una cosa es lo que crees que debes de hacer y otra cosa es lo que realmente te apetecería hacer. Así que bueno, esa será la decisión importante que nos ha dicho el oráculo que tienes que tomar. Algo se va a romper, pero como te ha dicho el oráculo, es algo temporal. Aquí nos sale la torre. Algo temporal, algo se termina, pero temporal, no es algo definitivo. Recuerda que el oráculo te ha dicho, como digo, que algo terminará, pero no será para siempre. Así que en el caso en el que se te acabe un contrato de trabajo, va a ser algo temporal, y en el caso en el que dejes de ver a alguien en especial, será también algo temporal. Luego te están hablando de alguien que te está mintiendo. Yo me decanto por una mujer
que te puede estar mintiendo o engañando sobre algún tema que te esté hablando, ¿vale? Yo, como son lecturas generales, no puedo contarte cómo puede ser esta mujer. Yo creo que es una mujer que puede tener el pelo rizado, ¿vale? Y tener el pelo castañito, el pelo así de color oscuro, ¿vale? Pero no muy oscuro. Es una persona que tiene la piel también morena, no blanquita como yo soy demasiado blanquita, un poco más morena que yo, y es una persona que te puede estar engañando, acuérdate lo que te digo, engañando, mintiendo sobre algún asunto. Puede ser que te esté metiendo mentiras sobre alguna persona en concreto, puede ser que te esté mintiendo sobre algún asunto tuyo personal, ¿vale? Esta persona lleva mucho tiempo haciéndolo, o sea que es alguien que ya conoces de hace tiempo y deberías de sacarla de tu vida, más que nada porque creo que no debería de estar ahí. O sea, personas tóxicas es mejor alejarlas de la vida, ¿no? Yo opino así, ¿no? Y luego nos dicen también que estás como un poco cansado o cansado de esperar que las cosas lleguen, como que estás rendido ya de que las situaciones no cambien, de que las cosas lleguen y de que lleguen ya, ¿no? Como que estoy cansado de esperar al amor, estoy cansado de esperar el trabajo. Bueno, pues no te preocupes porque las cosas van a ir llegando poco a poco, ¿vale? De hecho aquí nos sale el caballo de bastos y esta carta nos habla de una noticia rápida que va a llegarte para alegrarte la vida, ¿vale? Va a ser, fíjate que te sale el mundo, va a ser una noticia maravillosa que va a llegarte de manos de alguien, ¿vale? Puede ser que te llamen, que te manden un email o que se pongan en contacto contigo de alguna otra forma, pero hay alguien que va a darte una notición importante. Como digo, esta noticia puede ser tanto en el terreno laboral económico como en el terreno sentimental personal, así que para cada uno de vosotros será una cosa diferente. Vamos a ver qué horóscopos salen en la lectura y así podrás identificar alguna de estas situaciones, personas o pues eso, cuestiones con los horóscopos que nos salen en la lectura, que nos hablan de Aries, nos hablan de Leo y nos hablan de Escorpio. Vaya 3 horóscopos fuertes, 2 de fuego y 1 de agua. El fuego y el agua se compenetran muy bien a la hora de tener relaciones íntimas, pero no tan bien para tener relaciones personales que duren para toda la vida, ¿vale? No se compenetran muy bien porque terminan discutiendo y terminan cada uno por su lado por diferentes opiniones, ¿vale? Por diferencias de opiniones. Tener en cuenta que el fuego y el agua no son compatibles a la hora de tener una relación de pareja formal, pero sí para tener una relación íntima porque es una unión bastante fuerte. En el caso en el que tengáis a alguien de interés en vuestra cabeza, en que estéis pensando en alguien en concreto, voy a sacaros un mensaje de esa persona. Vamos a ver. Mira, te hablan de lazos del alma y te dicen que siempre se siente conectado a ti. Esta persona está siempre conectada a ti de una forma o de otra. Tener en cuenta que muchas veces las personas, aunque no las veamos, están conectados a nosotros con esa energía, ¿no? Que está ahí, energías, somos energías. Y entonces esta persona y tú estáis conectados, siempre conectados el uno al otro. Te dicen que no quiere correr más, que la situación tiene que ir lentamente porque así es como él o ella quiere, ¿vale? No le apetece correr más, así que en el caso en el que estés en una relación en el que quieres que avance rápido, no lo va a hacer, ¿vale? Porque aunque no te lo haya dicho, no quiere correr más. Y luego la última carta te hablan de un nuevo capítulo que intenta seguir adelante. En el caso en el que hayáis terminado en una relación de pareja, te dicen que esa persona tiene que seguir adelante, está intentando cambiar pues de pensamiento y de sentimiento y es un intento de seguir adelante. No significa que te haya olvidado, significa que lo está intentando, ¿vale? Así que Escorpio, nada más, muchísimas gracias por pasarte por aquí,
por ver el vídeo, por comentarlo, por suscribirte. Gracias de verdad de corazón, darle mucho amor a este vídeo y a todos los vídeos del canal. Como siempre os digo, son vídeos atemporales, aunque diga la fecha la digo para que veáis que no son vídeos resubidos, que yo sé que hay muchos canales que lo hacen y me lo decís en comentarios, no es que yo lo sepa, es que me lo decís. Yo subo los vídeos diarios, subo los vídeos, os digo la fecha, pero no significa que esta lectura sea para el día de hoy, significa que es una lectura que podéis escuchar hoy, mañana, pasado o incluso dentro de un mes, ¿vale? Así que nada más, Escorpio, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.